Ajá. Se escucha mucho eco y no te entendí. Que creo que había indicado que iniciáramos que íbamos a iniciar con un Excel, porque ya no nos dio tiempo la clase pasada de hacer un ejercicio. Sí, gracias. Ok. Bueno, muy bien. Voy con esto. Qué barbaridad. Tardadísimo todo, ¿no? El internet, y entonces tengo que andar de un piso a otro piso, y bueno. Y ahora tardadísimo para abrirse aquí. ¿Sí, algo más? En la parte conceptual, no quiero que como recordar en qué dije que íbamos a hacer, es parte de la agenda y esto lo tengo claro. Sino más bien quiero que en cada clase hagamos una recapitulación de la cuestión de contenido, ¿no? No de logística ni de agenda, de contenido del curso. ¿En qué parte estamos? Es para hoy, chicos. Nos quedamos en lo que viene siendo, bueno, usted nos explicó y también entre nosotros participamos con lo que es una empresa y quedamos que vimos como dos tipos de concepto, uno un poquito más social, que creo que yo lo diría así como más social, que es un organismo, una entidad formada por personas, bienes materiales, lo que viene siendo el capital social y aparte del trabajo que promueve, de su promotor que puede contratar a diferentes trabajadores y dependiendo de la cantidad o número de trabajadores, con lo que damos al tamaño de la empresa. Y también nos quedamos hablando de lo que es, bueno, ustedes nos deben explicar de lo que es una empresa jurídicamente formada, ya que la forma jurídica pues se le da dependiendo la forma o la estructura que tenga la empresa, puede ser de un solo dueño, de dos, de una cooperativa, una sociedad, entre otras cosas. Y también nos explicó usted un poco sobre los estados financieros, nos volvió a dar como esa recapitulación de lo que son y para qué nos sirven, que en este caso pues un estado financiero nos sirve para entender el comportamiento de la empresa, como tener una idea de qué es lo que está pasando con ella. Y recordamos las cuentas del activo y del pasivo y para lo que nos son útiles. Sí, muchas gracias. Entonces, a ver, ya tenemos un contexto muy completo acerca de lo que es la empresa. Me parece que en lo que vimos la clase anterior, que tiene que ver con precisamente la definición de empresa, tamaños de empresa, también ubicamos ya que tenemos subsectores y ramas, y bueno, por ahí mostré los códigos con los que están reportados en las diferentes bases de datos que tenemos en la Secretaría de Economía y en todo caso el INEGI, aunque realmente quien tiene la mayor base de datos de información sobre los sectores y las ramas y demás, pues es la Secretaría de Economía y bueno, por supuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, bueno, ya con eso espero el viernes que entremos a la bolsa de la página de la Bolsa Mexicana de Valores para que puedan ver que de ahí puede ser una fuente de información para su trabajo final. Y bueno, ¿cuál es la lógica y cuál es el sentido de todo esto que hemos mencionado que tiene que ver con con los famosos códigos de registro o con la clasificación y estratificación de ramas y subramas? Entonces, bueno, por eso lo veo el viernes, ya para como ir cerrando la parte de que necesitan para el trabajo final. Pues bueno, sí, en efecto, ya con esta situación nos queda claro que una empresa necesita necesariamente reportes financieros para poder llevar a cabo sus operaciones y necesita estos reportes financieros para poder tomar decisiones, porque a todos los agentes económicos que están ahí involucrados les interesa. Vimos entonces los 4 estados financieros básicos, agregamos el de origen y aplicación de recursos y bueno, estamos en la parte del balance general.
Ya lo definimos la vez pasada, ya vimos que está compuesto por activos, por pasivos y por capital. Vimos las cuentas de acuerdo a la clasificación de Lara Flores, que es lo que presenté la vez pasada. Vimos el nombre de las cuentas que normalmente se manejan, ¿no? De acuerdo a ese libro que es muy solicitado, mi primer curso de contabilidad, que se enseña en la UNAM, por ejemplo, en las materias de contabilidad. Y bueno, que fue el que recomendé. Y de aquí, de esta presentación, nada más para cerrar esa parte, pues quiero que vean que hay cuentas diferentes a las que no están en español en la propuesta de mi primer curso de contabilidad. Entonces, como por ejemplo, y vale la pena decir aquí las inversiones, todas las inversiones de corto plazo, ¿ok? Ya quedó muy claro que en activos circulantes tenemos cash, tenemos flujos, tenemos efectivo, ¿sí? Y básicamente, pues el efectivo es el efectivo. Aquí dice que son cheques y monedas en depósito. Entonces se referiría a bancos. Entonces, si recuerdan y ya estudiaron esa parte de mi primer curso de contabilidad, tenemos caja y tenemos bancos. Y tenemos créditos, ¿no? Que podemos recibir. Todo eso ellos lo clasifican en efectivo. De manera que si de repente encontramos una cuenta que diga cheques, ¿no? O depósitos en moneda, pues obviamente me estoy refiriendo a una cuenta de papel, ¿no? A una cuenta, a una chequera, que bueno, en papel era hace 20 años, ¿no? Ahora realmente lo que tenemos es banca electrónica. Y si yo digo que tenemos banca electrónica, pues los famosos cheques existen, sí existen, lógicamente, pero lo que ha suplido o lo que ha de alguna manera sustituido a los cheques o al dinero en papel, pues es básicamente, o a los depósitos en moneda, es básicamente las transferencias electrónicas. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, todos en general, todos, no importa si son de administración, de economía, de física, de matemáticas, debemos de saber que nuestra vida y que hay quienes en este curso simplemente tomaron la materia porque es optativa y queremos aprender algo o quieren aprender algo para su vida personal o para sus finanzas personales, el dinero en papel, ¿no? Pues es prácticamente un activo que va a tender con los años, por supuesto, en economías emergentes como la nuestra, a desaparecer. Les platicaba que en países bálticos, ¿no? En todos los países nórdicos, el dinero en papel, como es este renglón, prácticamente ya no existe, que lo que existe es el dinero electrónico. Entonces, estamos yendo hacia allá, ¿no? Toda la dinámica de la inercia del desarrollo mundial económico, nos estamos encaminando, pues obviamente a tener banca electrónica, dinero electrónico, y ahí están las famosas cryptocurrencies, ¿no? Las famosas criptomonedas. ¿Sí, perdón? ¿Alguien quería decir algo? No. Entonces, bueno, nada más comento eso porque pues esta es una clasificación tradicional también, porque tenemos caja, porque tenemos bancos, porque tenemos depósito en moneda, depósitos pues en monedas, pero quiero que consideren, ¿no? O los famosos créditos recibidos, pero quiero que consideren que el dinero hoy en día o el cash o la cuenta de bancos estaría administrada por un banco, ¿no? En todo caso, de cualquier tamaño de la banca comercial, que es en todo caso, nuestro ejecutivo financiero del banco, ¿no? Y la empresa, pues, estas cuentas la va a manejar el gerente financiero o en todo caso el tesorero, pero que estaríamos tendiendo a una visión del dinero, de la administración del dinero y de la administración de los bancos a través de banca electrónica, comercio electrónico, y pues todo eso se reduce a una cosa que todos conocemos que se llama transferencias bancarias. Y el ejemplo más importante de la evolución de todo esto, ese es un dato adicional que nada más lo dejo ahí, que los alumnos de economía pues lo conocen muy bien, nada más lo dejo ahí para actualizarnos en la información, es el dinero en monedas, que es el famoso mercado de criptomonedas, ¿no? Ahí tenemos al Bitcoin, por ejemplo, que es dinero digital. O ahí tenemos el Ether, por ejemplo, que son de las monedas más importantes, más negociadas a nivel mundial. Pues bueno, eso. También quiero que vean que en Estados Unidos podríamos tener una división que se llame inversiones de corto plazo,
Y las inversiones de corto plazo, en el libro de Clara Flores, en la clasificación que ya revisamos en español, se llamarían inversiones temporales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cuentas que entran en activos, inversiones temporales? Pues aquí tienen nombres, ¿no?, específicos, como los certificados de depósito. En su momento vamos a ver qué es un certificado de depósito cuando veamos financiamiento, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, otras inversiones en otros instrumentos, ¿no? También tenemos todos los activos en los mercados. Entonces, bueno, solamente para que sepan que yo lo mencioné como ejemplo y dije, bueno, si tenemos inversiones temporales en México, cuando hacemos tesorería, generalmente hacemos sobre CETES, y en Estados Unidos generalmente se hace sobre bonos del tesoro, que tienen el mismo plazo, son de corto plazo. ¿Por qué mencioné esos ejemplos? Porque por definición este tipo de instrumentos financieros de inversión de corto plazo o inversiones temporales son temporales, ¿no? Son activos que se van a mover, activos que se van a mover muy rápidamente, muy fácilmente, y que no los voy a tener invertidos por más de un año. Incluso di el ejemplo de los sueldos y salarios, ¿no? De comprar CETES en lugar de tener el dinero guardado o paralizado dentro de la cuenta de la empresa y ganar a cambio de esa inversión una tasa de interés. Pues bueno, short term, los famosos inversiones de corto plazo tendrían que ver con las inversiones temporales, ¿sí? Equivale a eso en el libro de mi primer curso de contabilidad. Tenemos otras cuentas, por ejemplo, ¿no? Como son los fondos de la compañía que nos prestan los fondos prestados de la compañía, los pagos de seguros o los pagos al gobierno. Realmente no tiene una definición como contable clara. Se referiría un poco a la cuestión de las patentes de la empresa. Y bueno, otros, por ejemplo, otros como inventarios, pero inventarios es una cuenta que sí ya conocemos, que la tenemos en Lara Flores como almacén. Y aquí son muy específicos, ¿no? O sea, nos dicen, también pueden ser inventarios la gasolina o el diésel, también pueden ser inventarios la comida o los alimentos, también puedes estar en inventarios el equipo quirúrgico o médico, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, son como nada más cosas específicas, ¿no? Como cosas cuentas muy específicas que en todo caso pudiéramos tener dentro de un estado financiero. Entonces, bueno, se los quiero compartir porque pues es parte de la literatura en inglés y para que vayamos teniendo idea que lo que dije la vez pasada, dependiendo del ramo, dependiendo del tamaño, las cuentas pueden ser diferentes. Incluso puede haber otras cuentas que la misma literatura no tiene contemplado, pero que la empresa necesita contabilizar o necesita controlar y que en todo caso pues únicamente la va a tener considerada como parte del control en los estados financieros, y la condición para que tenga una cuenta específica como esto, equipo quirúrgico, ¿no? O alimentos, por ejemplo, tendría que ver nada más que se clasifique con efectivamente el rubro que corresponde, corto, largo o otros activos, corto, largo plazo, otros activos, o también que se clasifique como precisamente de acuerdo a los criterios si son activos, que estamos hablando aquí de activos circulantes o activos de corto plazo o activos corrientes, que se clasifique dentro de los criterios de disponibilidad. Entonces, bueno, nada más es eso. Aquí son estos son los gastos pagados por anticipado, ¿no? Que son los pagos de los seguros, los pagos anticipados de seguro, los pagos anticipados de la renta, los pagos anticipados de intereses, ¿no? Y los pagos que también tenemos anticipados de impuestos. Entonces, bueno, estos son gastos prepagados. Y si son gastos prepagados, pues hablamos de otros activos, que son los activos diferidos, que también ya lo vimos la vez pasada. Entonces, dentro del largo plazo, ya sabemos que son todo lo que sea mayor a un año, todo lo pasado fue menor a un año, y aquí los que tenemos en el largo plazo son pues propiedades, planta y equipo. En México los conocemos como edificios más que propiedades. Es un tema de real estate en Estados Unidos, que son todas las partes de las propiedades, pero siempre les gusta mucho poner eso, ¿no? Como propiedades o como real estate, precisamente como real estate.
Entonces, plantas y equipo, y luego recursos naturales, que es un activo que en México, por ejemplo, pocas empresas contabilizan, ¿no? Pero vamos a recordar que ahorita con la noticia que tenemos de la ONU que acaba de dar esta noticia esta semana precisamente muy desalentadora acerca del sobrecalentamiento global del planeta, justamente hacen nuevamente alusión a la importancia de los recursos naturales. Y aquí yo tengo una reflexión. Una empresa no puede tener riqueza si no tiene todos los recursos que necesita para generar la riqueza. ¿Cómo qué? Como precisamente los recursos naturales. ¿Cómo qué? Como precisamente los recursos humanos, que es el capital humano. ¿O como qué? Como los recursos evidentemente técnicos, ¿no? Entonces, bueno, a veces las empresas, hablando de ese tema en término corporativo, se les olvida o se nos olvida que los recursos naturales es un activo sumamente valioso y que también debería de ser llevado a los estados financieros. Si es que mi empresa tiene relación lógicamente, con los recursos naturales, sea cual sea un recurso natural. Entonces, bueno, en Estados Unidos sí hay una clasificación específica porque sí se le da como esta importancia, digo, a los recursos naturales. El tema del sobrecalentamiento global y este escenario tan crítico que está planteando la ONU para el año 2050, no es un tema, es un tema lógicamente del mundo, ¿no? Es un tema lógicamente de todos los países, es un tema lógicamente de la falta de compromiso que han tenido todos los países en cuanto a cómo han respondido a este tema, ¿no? De ecológico, pero bueno, cuando menos sabemos que aquí en México, pues no sé si difícilmente, vaya, las empresas tendrían dentro de sus activos los recursos naturales, nada más entonces hacer la reflexión de que los recursos naturales son necesarios para generar riqueza y que cualquier empresa que tuviera o estuviera involucrada con los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, toda la industria minera en México debería de tener una cuenta en su balance general que tuviera que ver con una contabilización o un registro de sus recursos naturales, ¿no? Puesto que tiene que ver con el ramo, ¿no? Con el sector, que son precisamente la minería. Y los activos intangibles son, como decíamos la vez anterior, son activos que no se ven, entre comillas, ¿no? No se ven, pero que tienen un valor muy importante dentro de la firma o dentro de la empresa. Entonces, el activo, los recursos humanos, por ejemplo, ¿no? El activo intelectual es un activo intangible. Yo sé que el personal de Dell, por ejemplo, los recursos humanos de Dell o los recursos humanos de DHP son activos que pertenecen a la empresa, son activos que, entre comillas, no se ven porque se dice que serían intangibles, pero son activos que yo tengo que contabilizar y les tengo que dar un valor. Y entonces decir cuánto vale mi recurso intelectual de recursos humanos de la empresa Dell o de la empresa HP. Entonces, bueno, nada más tener en cuenta todo esto, porque sí es muy importante dentro de la consideración de los activos de la empresa. En este caso estoy hablando de los de largo plazo, que en realidad aquí el edificio, la planta, la propiedad y el equipo sí son totalmente recursos de largo plazo. Los recursos naturales también son de largo plazo, pero fíjense, los activos intangibles son más bien activos diferidos. El libro o la literatura la literatura en Norteamérica los menciona como parte de los activos de largo plazo y está bien, no es que esté mal. Simplemente si lo voy a poner en el largo plazo, tendrá que ser al final, porque es la cuenta más que cumpliría con el criterio más alejado a la disponibilidad. ¿Sí? O sea, yo sé que los recursos humanos de mi empresa valen, pero no necesariamente los voy a hacer rápidamente líquidos hoy, ¿no? No los voy a poder vender, o sea, no voy a poder vender el capital humano de mi personal. Es parte de mi empresa, es parte de mi activo, pero no es líquido. Entonces, como no es líquido, es menos disponible. Por lo tanto, rompe el supuesto de poderlo clasificar arriba. Entonces, está bien, si no lo van a separar, está bien, también se puede. De hecho, en los estados financieros a veces van a encontrar nada más activo corto plazo y activo largo plazo y no van a encontrar diferidos, pero si no son diferidos,
ya cuando estamos más metidos en el tema o más involucrados, sabemos que los activos intangibles no serían un largo plazo, sino es un activo diferido y va clasificado en activos diferidos o bien en otros activos. Entonces, bueno, pues aquí ya les están diciendo nada más cuál es la planta, cuál es el equipo, entonces aquí las propiedades, entonces aquí pues son los terrenos, son los edificios, es el equipo fijo y es el equipo de mejora. Entonces, bueno, pues esas cuentas como quieras si las tenemos, el equipo fijo es el equipo de reparto, es la maquinaria, por ejemplo, es el equipo de cómputo. Todo eso entraría en equipo fijo, los edificios van aparte, las tierras o los terrenos van aparte. Y bueno, es importante que lo mencione porque todo el equipo fijo sufre una depreciación y lo que son los edificios y las tierras no se deprecian, ellos sufren una plusvalía o un incremento de valor, mientras que el equipo fijo sí se deprecia y ya más adelante veremos qué es la depreciación. Por el momento adelanto que la depreciación es la pérdida del valor del equipo fijo, ¿no? Por su uso o goce temporal en el tiempo, en T. Eso es una depreciación. Y entonces el equipo de cómputo, que cuesta 100 pesos, se va a depreciar en 3 años. Entonces se supone que la empresa cada 3 años tendría que estar haciendo nuevamente inversión en equipo de cómputo, porque el equipo de cómputo es obsoleto y listo, pues hay que reemplazarlo. Entonces a eso se refiere. Sí, pero bueno, en su momento ya veré eso también. Y entonces aquí tenemos que esto se divide en terrenos, edificios, equipo fijo, que aquí entra equipo de reparto, equipo de maquinaria, equipo de reparto y equipo de cómputo. Aquí dentro de los activos intangibles está la que platicamos alguna clase, que son los famosa la buena voluntad, están las licencias, están las franquicias, y está, por ejemplo, toda la consideración del software que tiene la empresa o que es parte de la empresa. Pues bueno, aquí, como dice aquí, son aquellos activos, ¿no? Que no tienen carácter, o aquellas cosas que no tienen características físicas. Entonces, no tienen características físicas porque la buena voluntad no tiene una característica física, una franquicia no tiene una característica física. Yo sé que una franquicia la puedo tener con, no sé, con qué empresa se les ocurre que sea franquicitaria ahorita. ¿Alguna empresa que se les ocurra que tenga franquicias? Sí, o también, por ejemplo, Benedettis, ¿no? Que tiene pizzas. Bueno, sí, son pizzas. Sí, por ejemplo, las franquicias, como en el caso de Domino's, como en el caso de Benedettis, o como en el caso de Oxxo, todavía las tiene controladas el grupo. No las estás teniendo como franquicitarias todavía, pero lógicamente tiende a un plan de negocios de franquicitario. Pero bueno, Benedetti sí, es totalmente ya una franquicia, una empresa que ya vende sus licencias para seguirse expandiendo. A cambio de eso lo que pide es una renta, ingresos mínimos por parte de quien compra la franquicia y lógicamente que siga todo el plan de negocios de la empresa, de la firma, en este caso de Benedettis o de Domino's. Pues bueno, se supone que de la buena voluntad, se supone que las franquicias, se supone que las licencias, se supone que el software no tienen sí características específicas físicas, pero todos estos son parte de los activos intangibles, porque entonces Benedettis va a tener que darle un valor a su franquicia, a su nombre, porque su nombre hace posible que tenga un plan de negocios franquicitario. Pues tendrá que darle un valor, ¿ok? La patente, pues también, lógicamente, todos sabemos que hay un instituto en México, es el Instituto Mexicano el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y yo sé que ahí voy a patentar, yo sé que ahí me voy a registrar, y yo sé que esa patente pues tiene un nombre muy importante, y por lo tanto tiene un valor, es un activo que tiene que tener un valor. Y bueno, pues así sucesivamente, si soy una empresa, por ejemplo, una SOFOM, que es una sociedad financiera de objeto múltiple, y que creó su propio software, por ejemplo, para controlar cartera, para controlar sus créditos, para controlar a sus clientes, y desarrolló de forma específica ese software que les sirva con esos fines, pues eso tiene un valor, ese es un activo. De hecho, también ese lo puede vender.
No sé si me explique con todo lo que digo, chicos. Sí, profesora, sí se entiende. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Ahorita me está traicionando la cosa de que quiero avanzar y avanzar, y entonces a lo mejor estoy siendo poco explícita. Pero bueno, pues entonces me comentan. Solamente trato de explicar estos conceptos que sí existen en todas las firmas, con un ejemplo, y de que tienen que ser considerados, ¿sí? Entonces, bueno, hablo de todo lo que acabo de decir. Okay. Luego, los pasivos circulantes, bueno, pues esto, por ejemplo, salarios, ¿no? Y sueldos. Por ejemplo, la propuesta de mi primer curso de contabilidad, no nos habla nunca específicamente de los salarios, ¿no? O de los sueldos. Y yo sé que los sueldos y salarios es un pasivo, como dije la vez anterior, que está definido en Gitman como un pasivo acumulado, ¿no? O como un pasivo de corto plazo. Entonces sí es importante tener muy claro que los impuestos, los salarios y los sueldos sí son parte de los activos de corto plazo y que son son pasivos del corto plazo y que son pasivos con los que me puedo financiar. Entonces, bueno, me parece que de repente sí debería de estar explicado, ¿no? Todo lo que acabo de hacer como más específica con esta presentación que con la otra propuesta en español. Entonces, bueno, por eso es que vale la pena que lo comente. Y bueno, los sueldos, los salarios, los impuestos, las vacaciones, ¿no? Todos estos tienen que ser tratados entonces de forma específica. Listo, entonces eso, los intereses pagados, ok. Las cuentas por pagar que están siendo comercializadas, pero que no están facturadas, ok. Los de largo plazo, que es mayor de un año, todo lo que ellos nada más tienen, por ejemplo, bonos, ¿no? O sea, bonos y notas pagadas. Sí, las notas pagadas son las notas del Tesoro, generalmente deben ser de corto plazo, pero también hay de largo plazo. Entonces, o son de corto o son de largo. En todo caso, la empresa nos tendría que decir de qué plazo está hablando. Si nos habla de que son notas pagadas de largo plazo, van en el largo plazo. Si son en el corto plazo, pues las pongo en el corto plazo, es decir, las pongo acá. Pero si en los estados financieros dice que son de largo plazo, pues van aquí, en el largo plazo. Los bonos, los préstamos de los bancos, que son créditos bancarios, que ya sabemos que en México sí lo tenemos muy claramente identificado. Y, pues bueno, pensiones, ¿no? Entonces, eso también. Lo nuevo sería como los bonos y las notas del Tesoro. En México tenemos bonos, nada más, en el largo plazo. No tenemos notas del Tesoro por pagar. En el capital, entonces tenemos toda la propiedad de la compañía, ¿sí? Es todo lo que le pertenece a los socios, todo lo que le pertenece a la compañía desde el punto de vista accionario, ¿sí? Entonces son los derechos que nosotros o la compañía puede reclamar sobre sus activos. Ajá, ahorita lo escribo, ya voy para allá, para el Excel. El capital acumulado, o sea, son utilidades acumuladas de capital también, o pérdidas acumuladas de capital. Ajá, y pues nada más. Entonces, básicamente, en el capital se va a definir, que es la otra parte del estado de situación financiera que no habíamos comentado. El capital se define como el patrimonio de los accionistas de la compañía. Entonces, el patrimonio de los accionistas de la compañía va a estar representado por acciones, ¿ok? Que son acciones comunes y acciones preferentes. La diferencia entre una acción común y una acción preferente son sus derechos y sus obligaciones, ¿ok? Y vamos a definir una acción como la parte alícuota del capital social de la firma. Entonces, pues si ya sabemos que para constituirme como una empresa necesito un capital social, ese capital social es parte del equity, está aquí el capital social, va a estar representado por acciones preferentes y comunes, y una acción es la parte proporcional o alícuota del capital social que tiene cada socio, ¿sí? Entonces son derechos de la compañía son sus derechos accionarios o sus activos sobre acciones que contribuyen a la compañía. Y también son las utilidades acumuladas
¿no? De otros ejercicios pasados, o pueden también ser pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y es lo que va a componer, y falta aquí no lo tiene, por ejemplo, en español decimos la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Entonces, resumo, el capital es los derechos de la compañía o los activos de la compañía, los activos de la compañía que están representados por acciones. Luego, una acción es la parte alícuota del capital social de los socios de la compañía. Luego, una acción puede ser preferente o puede ser común. Las preferentes son minoritarias, las comunes son mayoritarias. La diferencia entre ellas son sus derechos y sus obligaciones. Ok, ahora, ¿cuáles cuentas están dentro del capital? Obviamente el capital social, que representa las acciones de la compañía, que acabo de mencionar. Las utilidades de ejercicios pasados, que lógicamente pueden ser pérdidas. 3. Las utilidades del ejercicio actual, que también lógicamente pueden ser pérdidas. Y hay otra cuenta que pueden ser, porque no todas las empresas lo tienen, reservas. Se llama reserva legal. Ok, entonces, ya con eso termino, sí. Entonces, a ver, la ecuación, ¿no? Contable del balance general. Queda, como ya dijimos, los activos es una balanza, los activos es igual a las deudas, a los pasivos, más el capital de los accionistas. Los activos son recursos, ¿sí? Que tienen que ver, como dice aquí, son recursos que se usan para generar ingresos. ¿Me siguen? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, son recursos que me van a servir o que se usan para generar ingresos. Entonces, fíjense, ¿para qué quiero estos recursos que son activos que me sirven para generar ingresos? Estos activos que están aquí me van a servir para generar esto, ingresos, que lo voy a clasificar o contabilizar en el estado de resultados. Entonces aquí yo tengo ingresos, que son las ventas y otras cosas. Ahorita no me voy a meter a eso, que estos son gastos y pérdidas, estos son ingresos y ganancias. Pero lo que quiero nada más que vean hasta aquí es que estos activos, que son recursos para generar ingresos, precisamente los quiero para generar lo que sigue. Es un estado de resultados que quiero generar ingresos. ¿Cómo genero ingresos? Básicamente por las ventas. Que yo diría que la forma de generar ingresos de la firma, ¿sí?, tiene que ver más bien con el objeto principal de la empresa. ¿Sí? Entonces, después ya veremos que hay ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Pero bueno, generalmente vamos a llamarles ventas, y las ventas ordinarias son las ventas que se derivan directamente del objeto de la empresa. Pero tengo otros ingresos.
Sí, pues, como dije la vez pasada, soy una empresa que tiene propiedades y renta las oficinas, pero es una empresa comercializadora. Entonces es una empresa que su objeto social principal es comercializar productos, pero que tiene otros activos como inmuebles y va a rentar los inmuebles, y entonces tendría ingresos extraordinarios, que son los ingresos que genera por la renta de los inmuebles. Entonces, bueno, nada más eso, hasta este momento. Los activos son recursos que se usan para generar ingresos. ¿Qué quiero generar? Ventas. Como sean, como se llamen, ordinarias, extraordinarias, cuál sea su formato de contado a crédito, pero quiero generar ingresos. Otra cosa, aquí en los activos es una fuente entonces de aplicación de recursos. Yo voy a aplicar los recursos. Voy a aplicar los inventarios. Voy a ver si se entiende ese término de aplicar, como lo voy a decir. Voy a aplicar los inventarios o usar los inventarios. Voy a usar la maquinaria para transformar los inventarios, que es un activo de largo plazo. Los inventarios es un activo de corto plazo. Voy a aplicar o usar pues todo lo que tengo en el efectivo. Voy a usar cuando cobre las cuentas por cobrar. Voy a usar la depreciación en beneficio fiscal. Voy a usar los activos intangibles. Entonces, todos esos los voy a aplicar. Entonces, esta es la fuente de aplicación de recursos. Del otro lado, lo que tengo son las fuentes de financiamiento o las fuentes de fondeo. Dentro de las fuentes de fondeo, pues tengo los pasivos. ¿Sí? Sí, profesora. Que son los créditos que tenemos contra los recursos. Entonces, bueno, por eso les digo a veces esto de las traducciones. Y el capital, ¿no? Que son los recursos, propiedad de la empresa, ¿sí? Y ambas, tanto los pasivos, ¿no? Que son los créditos o los préstamos que tenemos que pagar, como el capital, ¿sí? Por cualquiera de las cuentas que acabo de mencionar que tiene el capital, que puede ser reservas legales, que pueden ser utilidades anteriores, que pueden ser utilidades actuales, o que puede ser aportación de capital accionaria representado por las acciones. Estas dos entonces son fuentes de origen. Estas son las que me van a permitir tener el origen de los fondos o la obtención de los fondos. ¿Qué es esto que tengo acá? Obtengo los fondos de terceros, por ejemplo, que pueden ser las cuentas por pagar, que pueden ser los proveedores, o bien obtengo los fondos del capital social, que es la aportación de los socios, o de ingresos anteriores o retenidos, que son las utilidades de ejercicios pasados. Y yo obtengo estas dos partes del balance general. Quiero endeudarme y quiero, ya sea por pasivos o por parte del capital de la empresa, capital social, para aplicar. Y quiero aplicar estos pasivos, este capital, en comprar maquinaria, en comprar equipo de cómputo, en hacer inventarios o en comprar inventarios, etcétera, para generar ingresos. Que los ingresos son las ventas, y las ventas entonces tendrán su estado financiero distinto a este, que es el estado de estado de pérdidas y ganancias. ¿Queda claro, chicos?
Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, profesora, disculpe, una Sí. duda. No, Sí, Viviana, sí, dime. En pasivos, o sea, ¿cómo que créditos? O sea, por ejemplo, yo como empresa pido un crédito justamente para adquirir recursos, ¿eso sería como créditos? Es que no le entiendo muy bien como a la de inglés. Sí, no, son los pasivos, en realidad son las deudas. Son las deudas que tiene la empresa para hacer aplicación en activos. En todo caso, si quieres verlo, es un crédito, si lo quieres traducir así, es un crédito que el proveedor le da a la empresa, pero la empresa a cambio le queda de ver ese crédito. Y como le Ya queda, vendría siendo una deuda, ¿no? Como usted lo menciona. exacto, son deudas. Ah, ok. No Sí, le, sí. es que esto o sea, bueno, si lo quieres ver así está bien, o sea, son deudas siempre, y deudas y obligaciones que tiene la empresa siempre. Pero si tú lo ves desde la definición de qué es un proveedor, ¿sí? Pues un proveedor es una persona física o una persona moral a quienes la empresa le debe, a quienes nosotros le debemos. Entonces, cuando el proveedor nos presta, entonces el proveedor nos presta, nos financia. Entonces, si el proveedor nos presta o nos financia, es un crédito para nosotros, para la empresa. Pero entonces ellos, ¿cómo lo van a contabilizar? Como un crédito. Pero ¿quiénes ellos? Los proveedores. Nosotros, ¿cómo? Ellos lo van a poner en todo caso como una cuenta por cobrar. Ellos lo van a contabilizar como un activo. Pero nosotros como empresa lo tenemos, puesto que es una deuda, ¿no? O es un crédito otorgado por terceros, lo tenemos que contabilizar del lado de los pasivos. Sí, profesor, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Viridiana, en el libro de mi primer curso de contabilidad están todas las definiciones y bueno, sí, al principio cuando tomamos este curso, bueno, yo cuando lo tomé hace 30 años o no sé cuántos, ¿no? O quizá poco menos, tampoco tantos, cuando estaba en la licenciatura, era un caos, ¿eh? O sea, verdaderamente era un caos, porque era tener que recordar y tener que aprender, ¿no? Todo lo que acabo de explicar, que es una caja, que es un banco, que es un cliente, que es un proveedor, etc. Pero más caos era cuando nos explicaron, ¿no? Qué es un cargo y qué es un abono, y la naturaleza de las cuentas, si es acreedora o es deudora. Entonces, esto que te acabo de explicar tiene que ver con la naturaleza de las cuentas, que son cuáles son acreedoras y cuáles son deudoras. Pero como este curso, pues no es un curso de información financiera que a ustedes, bueno, creo que tú no, porque eres de CBS, si no mal recuerdo, tuvieron que haber llevado, ¿no? Ya, pues yo no lo puedo explicar, porque además no me da, o sea, no me da el tiempo para cubrir mi programa. Entonces, bueno, pero sí, es un verdadero caos. Cuando ustedes aprenden esquemas de mayor o asientos T, que le llamamos nosotros también, tú sabes que a todo cargo corresponde un abono. Entonces, todo lo que cargas, que acá, por ejemplo, son 100 pesos, tendrá que tener acá, del otro lado, un abono, ¿no? Que son otros 100 pesos. Entonces, bueno, sí, la verdad es que sí, entender todo esto, sí implica haber tenido ese curso previo. Para tomar este curso de finanzas, sí necesita tener ese curso previo de contabilidad o de información financiera. Entonces, bueno, aquí de repente podemos caer como en ese tipo de dudas o de confusiones, pero porque lógicamente a lo mejor no tomamos ese curso. Pero cuando ya lo tomamos, pues dices, ok, está bien. Dice que puede ser un crédito, pero en todo caso, es un crédito que me están dando los proveedores o que estoy quedando a deber, por ejemplo, por lo tanto son cuentas por pagar, pero que para mí como empresa, en realidad van a representar una deuda y tiene que ser un pasivo. Entonces, bueno, olvidemos esas cosas, nada más entonces decir, los recursos son activos y los necesito para generar ventas, que son ingresos. Para eso, para generar ventas, para generar ingresos y para generar activos, necesito financiarme. ¿Y cómo me voy a financiar? Por dos fuentes, por los pasivos o por el capital. ¿Ok? ¿Qué son los pasivos? Obligaciones, derechos, deudas que tiene la empresa con terceros. ¿Qué es el capital? El patrimonio de la empresa, ¿sí? Que también tiene que ser reclamado, como dice ahí, contra los activos. Pero entonces, para no meternos en ese lío, el capital es el patrimonio de la empresa, ¿sí? Que está representado por el capital social, representado por acciones, que representa la tenencia o el porcentaje de acciones dividido
entre el número de socios de la empresa cuando se constituyen jurídicamente, que es otra partecita que nos falta revisar de una tarea. ¿Sí o no? Sí, profesora, no, sí, ya lo tenía más claro, nada más que sí me confundí nada más un poquito en términos del inglés, pero no, ahora sí que sí entendí. Ok. Bueno, entonces, Gracias. de nada. Entonces, bueno, ¿listo? ¿Por qué dije que los activos son recursos que van a ser la aplicación? ¿Y por qué dije que los pasivos y el capital van a ser recursos que van a traer consigo de manera implícita el origen? Porque cuando hablo de origen de recursos, que es este lado, y cuando hablo de aplicación de recursos, que es este lado, estoy hablando del estado, de otro estado financiero, que es el estado precisamente de origen, que es este, origen de recursos y aplicación de recursos. ¿Ok? Sí, profesora. Listo. Entonces, este formatito ya lo conocemos. Ya sabemos que lo que está de un lado de la balanza, 340, tiene que ser igual exactamente a lo que está del otro lado de la balanza, 340, que representa la suma de los pasivos más el capital, para que sea igual entonces a los activos. Bueno, también ya había presentado un poquito esto, es una hoja de balance o un balance general. Está dado a una fecha determinada, como dije, por definición, al 31 del 2020 de diciembre. No es a un periodo determinado. Si fuera, como es el caso del estado de resultados, si fuera un estado de resultados diría del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, porque representa un periodo. Aquí no es el caso. Aquí estamos representando únicamente a una fecha. Estos números, este estado financiero es a una fecha determinada, 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Ahorita ya vamos, este formato es más o menos el formato que se debe de respetar. Ahorita ya que me vaya a los ejercicios, ustedes lo van a ver. Tenemos que respetar, conforme a las normas de información financiera, los activos clasificados debidamente, activos circulantes o activos de corto plazo. Por ejemplo, aquí no tienen la clasificación de activos largo plazo, pero me queda claro que la propiedad, que la planta y el equipo son activos de largo plazo. Ajá. Y tenemos aquí los activos intangibles, que los estaría colocando como una clasificación adicional, activos intangibles, y aparte tiene como otros activos, ¿no? Activos intangibles como otros activos, o bien otros activos y activos intangibles se pueden clasificar aparte, porque aquí lo está clasificando aparte. Tiene activos intangibles, que es la suma de los dos, que son 305,000, y acá tiene otros activos que no sabemos cuáles son, pero que está poniendo que son 3,000. Entonces, bueno, aquí se está rompiendo un poquito el formato. Tengo los cortos plazos, tengo los largos plazos, tengo los intangibles, ¿sí? Y tengo los otros activos. Entonces, ¿se puede romper la regla? Sí, claro, por supuesto. Yo voy a tener estados financieros que sean adecuados a mi empresa, siguiendo las normas generales de las normas de información financiera a nivel nacional y a nivel internacional. Pues bueno, quiero que vean eso, quiero que vean que están los pasivos, igual, clasificados correctamente, pasivos corto plazo, pasivos largo plazo y total pasivos. Y quiero que vean el capital de los accionistas, que es el capital. Está compuesto por acciones comunes, mencionaba hace un ratito cuando definí lo que era una acción. Está formado por ingresos retenidos, que para nosotros son las utilidades de ejercicios pasados o utilidades retenidas, y está restándole los bonos del tesoro. Después tiene total, la suma de los pasivos, más el capital de los accionistas. Igualdad, 770, igualdad en la ecuación, 770 del lado derecho, 770 del lado izquierdo. Entonces, bueno, también que quiero que vean. Sí, Adrián. Sí, tengo una duda.
Profesora, en la parte del capital, ¿cómo se vería dentro del reporte si en lugar de ganancias las utilidades fueran pérdidas? Las vamos a poner en rojo, es decir, las vamos a poner con un paréntesis y se las vamos a restar. Gracias. Sí, ahorita ya voy a los ejercicios. Sí, todo lo que, fíjate, por ejemplo, aquí ven depreciación acumulada en los activos, Adrián, está en rojo. Decimos que está en rojo porque está entre paréntesis. Simplemente lo puedes poner en Excel como una cantidad que está negativa y ya le quitas el paréntesis y ya, ¿no? Hace muchos años, cuando se hacían los estados financieros en papel, ¿no? Que se hacían había unas hojas verdes para hacer contabilidad, siempre se acostumbraba a poner eso, ¿no? O sea, las cantidades negativas en rojo, entre paréntesis. Ahora es como mucho más abierto, simplemente le puedes poner el signo negativo, simplemente lo mandas desde la hoja de Excel como negativo y ya. Hay empresas que lo ponen literal en rojo, el color rojo, usan para las pérdidas o para lo que tienen que restar y ya. Entonces, bueno, aquí está en este caso representado como en paréntesis, entonces por lo tanto implica que es una cantidad que se tiene que restar, que es signo contrario, en el caso de la depreciación, y acá en el caso de los ingresos retenidos, si fuera pérdida, pues tendríamos que ponerlo como igual, como negativo, y habría que restarlo. Entonces, fíjense, todo está ordenado conforme a lo que nos marcan las normas de información financiera. Ahorita que ya vayamos allá, se acostumbra a poner también el nombre de los grupos en mayúsculas, activos, pasivos y capital. El nombre de los subgrupos se acostumbra también ponerlo como ya va en minúsculas, puede ir en negritas, incluso se puede dejar un espacio. Aquí está como igual, ¿no? Están los activos y están los activos corto plazo en el mismo margen. Podemos dejar todavía un espacio y recorrerlo un poquito a la derecha. Y luego vienen todas las cuentas. Aquí las cuentas están subrayadas, no sé por qué, pero bueno, no necesariamente es que vayan a ir subrayadas en el formato, simplemente con que dejemos otra sangría, ya entra el efectivo, ¿no? Ya entran las inversiones temporales, ya la caja chica, ¿no? Y entra el efectivo, entra la caja chica, entran las inversiones temporales, entran las cuentas por cobrar, entran los inventarios, ¿no? Entran los seguros prepagados, etcétera. O pagos, sí, los seguros prepagados. Y luego, así, sucesivamente. Entonces, estas cuentas ya las vieron en español, ya las vimos en inglés, ya tenemos las tierras, ya tenemos las propiedades, ya tenemos los edificios, ya tenemos el equipo. Y hace ratito hablé de depreciación, ¿sí? Entonces, nada más adelante que la depreciación se define como la pérdida de valor que sufre un activo fijo, que son activos fijos los que están aquí, por su uso o goce en T. Esa es la definición. Es una cuenta que lleva un signo contrario. Todas las de acá se están sumando. Esta de acá se tiene que restar. Y se tiene que restar, aunque después la vamos a sumar, pero eso lo dejamos para después, porque es una partida virtual. ¿Ok? Entonces aquí se resta y cuando decimos menos la depreciación acumulada, se supone que ya está depreciando los edificios, ya está depreciando el equipo. Las tierras ya dije que no se deprecian, se amortizan o ganan valor, ganan plusvalía. Y los edificios también se supone que deberíamos de depreciarlos, aunque yo también sé que ganan valor en el tiempo, ¿sí? Aunque depende de la situación económica de un país. Por ejemplo, actualmente, aunque mi edificio tenga un valor muy importante, haya generado ganancia en el tiempo, estamos en crisis, ¿no? Y lo que hay es en el mercado una sobreoferta de edificios, ¿no? Pues mi edificio voy a tener que sacrificar el precio a la venta. Eso significa que quién sabe si ganó valor cuando hagamos la venta del edificio. Pues bueno, ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta y entonces los activos fijos se deprecian, ¿sí? Por lo tanto, es una partida virtual en términos contables y tiene un signo contrario. Los activos intangibles todos, el nombre comercial, la buena voluntad, son cosas que suman, ¿sí? Para la empresa.
Los otros activos también suman. Pues todo suma excepto la depreciación. Ok. De los pasivos todos suman, ¿no? También, porque la suma es una suma de deudas en el periodo, a la fecha que estoy haciendo el estado financiero, es una suma. Todo suma, los activos largo plazo suman y ya nada más acá voy a restar los bonos del tesoro. Y bueno, en fin, si fuera pérdida, pues ya explicamos, restamos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. No. Gracias. Quiero que vean que también hay que seguir un formato. Estamos hablando de una estandarización de acuerdo a las NIF. Entonces, así como estamos presentando este estado financiero, así se tienen que presentar, ¿sí? Entonces, en el Excel creo que utilizamos 4 columnas. Ahorita les voy a decir por qué. Es un poco un tema un tema, pues sí, pedagógico, de ir aprendiendo poco a poco cómo vamos haciendo la clasificación, el ordenamiento y las sumas, restas de las cantidades. En la vida práctica, lo que ustedes van a encontrar es así, un resultado en una sola columna vertical, va a anteceder siempre un signo de pesos cuando comenzamos a anotar la primera cantidad. No se repite el signo de pesos, es solamente una vez. Se traza una línea de corte cuando se acaban de contabilizar, en este caso, todos los activos corto plazo. Trazamos una línea de corte, sumamos, ¿sí? Y luego después se supone que cuando tenemos una línea de corte deberíamos de abrir otro signo de pesos, ¿no? Para el siguiente subgrupo. Trazamos una línea de corte, otro signo de pesos, trazamos otra línea de corte y se acaba. Tampoco pasa nada si solamente pongo un signo de pesos al inicio y un signo de pesos al final cuando estoy terminando. Aquí no se ve, pero al final deberían de haber 2 líneas, que son las líneas, se trazan 2 líneas, no una, se trazan 2, que indicarían que estamos terminando ya de contabilizar todos los activos totales. Entonces, bueno, eso. Entonces, el signo de pesos, ya lo expliqué, las líneas de corte, ya las expliqué, ya expliqué el uso de mayúsculas, el uso de las sangrías, el uso de las minúsculas, y todo lleva un encabezado. Ahorita lo vemos en el otro documento. El encabezado, en teoría, debe de ir centrado, y el encabezado lleva el nombre de la compañía, lleva el nombre del estado financiero, y lleva la fecha, ¿sí? También se pone expresado en miles de pesos, expresado en miles de dólares, expresado en la moneda en que esté expresado. Ajá. Y algunas empresas nos dicen también, por ejemplo, precios actualizados o valores actualizados. Eso quiere decir que ya están tomando en cuenta la inflación. Pero bueno, ese es solamente el encabezado. Y viene un pie. Al final, ahorita lo ven, va el nombre de la persona que elaboró el documento, que es el responsable, y el nombre de la persona que avala que ese documento esté correcto y que en todo caso le da el visto bueno para que pueda ser publicado. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos esta parte del balance general. Ya tenemos esto. Y bueno, ¿qué podemos ver? Pues efectivamente, tenemos el nombre de la empresa, tenemos, en este caso, como ya había, este está bajado de la página de investing.com, ¿sí? De ahí es una fuente de información donde pueden ustedes bajar sus estados financieros para su trabajo final, y si se fijan hay ese orden, total activos corrientes, tienen todas las cuentas, ¿no?, que están relacionadas con los activos corrientes, vienen los activos totales, en este caso son los activos fijos, si se fijan, porque son las propiedades, la planta y el equipo. Fíjense, por ejemplo, este sí está como viene en inglés, propiedades, planta, equipo total. Ya después se empieza a definir la propiedad del equipo, etcétera, el neto, el bruto. Habla de la depreciación, y ya dijimos que la depreciación va a representar la pérdida del valor de estos en el tiempo, de acuerdo a lo que marca la ley del ISR. Después lo explico eso. Ajá.
y luego vienen todos los intangibles, y luego ya vienen otros activos. Si se fijan, está siguiendo este formato. Bimbo tiene activos, tiene corto plazo, tiene largo plazo, tiene activos intangibles y tiene otros activos. Eso es más o menos activos corrientes, ¿no? Aquí tiene muchas cuentas de efectivo, ¿no? Las está poniendo antes que el inventario, ¿está bien? Lo que me llama la atención es las inversiones a corto plazo, las pone antes que el inventario, generalmente van después, pero aquí no hay ninguna regla, ¿eh? Porque aquí a lo mejor estas inversiones a corto plazo, que no tienen nada, estarían más fácil, estarían más disponibles que sus mismos inventarios. Depende de la empresa. ¿Sí, chicos? Sí, Profesora. sí. Yo no sé si para Bimbo sea más fácil hacer líquida una inversión de corto plazo en activos, en securities, como decía hace un rato en inglés, o sea más fácil hacer efectivo lo que tenga inventariado, que son materias primas, ¿no? No sé, se me ocurre el azúcar, las semillas, la harina, todos sus componentes con los cuales hace su producción. Entonces, bueno, este es un tema ya de Bimbo, ¿no? Bimbo dice, ok, mis inversiones a corto plazo se realizan más rápido en efectivo que mis inventarios, por eso las voy a clasificar aquí. Y las pone ahí, y está bien, se vale. De todas maneras, está dentro de los activos corto plazo. Malo o raro sería que estuvieran las inversiones en los activos de largo plazo, ¿no? Que son acá, aquí le llaman activos totales. En fin, bueno, entonces nada más eso para que vean. Esto es un poquito lo que nos dice la teoría, más todo lo que vimos hace un rato, y esta es la forma en cómo las empresas en realidad contabilizan sus cuentas. Pero creo que la teoría es bastante válida y bastante aplicada porque nos está dando una idea de que efectivamente esto está bien hecho. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, total pasivos corrientes, a ver si no los dormí, total pasivos corrientes, pues es lo mismo. Les recuerdo otra vez, Bimbo es una empresa pública, tiene la obligación de presentar estados financieros al menos, de acuerdo a la ley, una vez al año. ¿Para quiénes? Para todos sus agentes económicos, ya sabemos quiénes son, y que les interesa saber cómo se comporta la empresa. Y bueno, lo van a encontrar en muchas empresas que tienen estados financieros trimestrales. Entonces, para el trabajo final necesitamos 4 años. De repente me dicen, ¿lo hacemos trimestral, ¿Lo hacemos trimestral o lo hacemos anual? En este caso la respuesta es que lo vamos a hacer anual. Si lo hiciéramos trimestral, y son 4 años, serían 16 datos, ¿no? 16 periodos a estudiar. Pero como vamos a ir viendo, vamos a ir comparando un periodo con otro, un periodo con otro, un periodo con otro. Entonces, pues digo, no es importante, pero para nuestro trabajo final no, esas variaciones que va a haber no van a ser significativas. Entonces, cuando hacemos estadística, ¿no? Y cuando hacemos econometría, también los economistas mucho más sabemos qué tenemos que hacer mientras más datos tengamos, ¿no? En la muestra, pues es significativamente más importante o significativamente más explicado o más explicativo el fenómeno en estudio. Aquí no, aquí para este trabajo, para nuestro curso, ocupamos 4 años. En este caso, pues están así, porque así están los datos en Investing, trimestrales, pero váyanse a los anuales, tráiganse nada más 2018, 2019, 2020, 2021, ¿no? Que no va a haber 2021 porque no ha cerrado el ejercicio, tienen que partir de 17 a 20. Y hacemos el análisis financiero con esos datos. Bueno, nada más eso. Y los pasivos corrientes, que tenemos las cuentas por pagar, ¿no? Tenemos, ya sabemos que sí, que son proveedores, tenemos otros que han sido pagados, gastos acumulados y otras cosas, en fin. Pasivos corrientes son de corto plazo, responsabilidad total, ¿por qué le llaman así responsabilidad total? Porque sabemos que son obligaciones, por lo tanto es una responsabilidad y compromisos que tiene la empresa que cubrir en el corto plazo o en el largo plazo,
por eso es que le llaman responsabilidad total, obviamente. Y, bueno, deuda a largo plazo, obligaciones de arrendamiento financiero, después veremos también qué es el arrendamiento financiero, impuestos sobre la renta que ha sido diferido, aquí ya están hablando de manera específica de los impuestos, intereses, otros, en este caso minoritarios, y aquí está la equidad total, ¿no? Que sería el equity, el capital total. Son acciones preferentes, son acciones comunes, que hace rato dije, cuando tenemos el capital social es que representa la tenencia de las acciones entre los socios, representado en porcentaje, por eso se dice que es una parte alícuota. Pueden ser acciones comunes o acciones preferentes. Entonces, tenemos aquí las acciones preferentes, tenemos las acciones comunes, tenemos las utilidades retenidas, en este caso son utilidades y no diría pérdidas. Tenemos, bueno, aquí habla de un déficit acumulado, habría que revisar de qué se trata. Acciones, ganancias, pérdida no realizada, otro patrimonio total, etcétera, ¿no? Y ya, total, pasivo y capital. Y un pago adicional en capital, ¿no? Cuando los accionistas tienen que hacer pagos adicionales a capital o nuevas aportaciones sociales, tenemos otra cuenta, que es el pago adicional en capital, que va aquí, en este caso no hay. Bueno, entonces quiero que vean, aquí por ejemplo hay otras cuentas que yo no mencioné. En términos genéricos tenemos capital social, que va a estar representado por las acciones, sería una cuenta, utilidades retenidas, que también la mencioné, o pérdidas, la utilidad del ejercicio, aquí no lo han traído todavía, después lo explico, y también dije reservas legal, que son estas garantías, ¿no? En caso de que la empresa tenga pérdidas, ella no está dejando, y también mencioné, algunas empresas deciden no tener nada en reservas, porque es dinero líquido parado. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué pasa en los bancos? En los bancos es una obligación. En los bancos, de acuerdo a lo que marca Basilea, ¿no? El Banco de Basilea en Suiza, Basilea 1, 2 y 3 y 4 en sus documentos, tienen, y a partir de la crisis financiera del 2008, es obligatorio tener reserva legal. Listo, chicos, con eso terminamos balance general. ¿Hay alguna pregunta o no? Creo que no, gracias. No, profesora. No. Bueno, 29 alumnos. Voy a abrir otro archivo. Pues vamos a terminar ya con esto, terminamos balance. Vamos a ver. Ok. ¿Cuál es? A ver si el Excel no se tarda tanto como el PowerPoint. ¿Cómo van, alumnos de matemáticas, de intercambio, de física? ¿Cómo van? Se está abriendo mi Excel. ¿Bien? Pues sí, bien. Bueno, al menos yo fui el que ya cursó información financiera. Y Sí. bueno, esto nada más es como un repaso, porque varias de las cosas que mencionó, algunas ya las había visto. Otras sí son nuevas, pero la mayoría sí ya las había visto. Ok, muy bien. ¿Eres alumno de qué carrera? De física. Ah, sí, gracias. Muy bien. Ok. ¿Los demás cómo van? Yo no tomé información financiera, pero desde la preparatoria vi un poco de contabilidad. Entonces, pues realmente no hay forma en que no te topes con todos esos términos alguna vez. Entonces, sí le entiendo. O sea, más o menos bien. ¿Cómo que no hay forma de que te topes con alguna vez con estos términos? Bueno, he trabajado en muchas ocasiones, he facturado en muchas ocasiones, Ajá. he visto balances generales. Uh-huh. Están casi en todos lados, en que uno no quiera. Entonces sí los he visto alguna vez. Ok, ¿y eres alumno de? Matemáticas aplicadas. Ok, perfecto, eso está muy bien. ¿Alguien más? Pues yo no había cursado ninguna, bueno, yo creo en la preparatoria, pero fue más por encima porque no, mi carrera técnica no era sobre esto.
pero pues trato de llevármela a la par con el libro para poder estar al corriente con los conceptos. ¿Quién es? Viridiana. Ok, muy bien. ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Sí. Y qué bueno, Viridiana, que una cosa es la prepa y una cosa es la universidad, ¿verdad? Qué bueno que estás viendo los conceptos desde un enfoque diferente o más completos que lo que viste en la preparatoria. Y lo mismo el compañero de física, qué bueno que está viendo otras cosas diferentes a las que recuerda haber visto antes en el curso de información financiera, porque se trata de eso, ¿verdad? De tener siempre un valor agregado. Pero sobre todo, esto se trata de ir ligando la parte contable y ya ir dando el paso hacia a la parte financiera, que es en lo que he estado insistiendo. Recuerden que su curso es Administración Financiera 1 o bien pues Finanzas Corporativas 1. Entonces, pues es importante. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿tienen este ejemplo aquí? Aquí lo voy a dejar un ratito. Necesito que vayan organizando las cuentas. Tenemos las cuentas desordenadas: terreno, caja, gastos, edificios, bancos, equipo, depósitos en garantía, mercancías, etc., etc. Necesitamos ir haciendo en orden el estado financiero en Excel. Abran su hoja ya de Excel. Aquí vamos a tener el formato que ya lo presenté hace un ratito en la exposición. Y entonces tenemos un balance general o un estado de situación financiera, ¿sí? Que es el encabezado de la empresa, ¿sí? Del documento. Aquí yo no le puse nombre, pero si quisiéramos, pues le podríamos, obviamente, Comercial Mexicana. Pues el nombre de la empresa sería como lo número 1, el número 1. Después hablamos de Comercial Mexicana, que es una empresa, también ha tenido serios quebrantos financieros. Por ahí tuvo un tema con los productos derivados por su cobertura, se la hicieron mal. Y luego tenemos el balance, tenemos el nombre de la empresa, luego el nombre del estado financiero, que es estado de situación financiera. A mí me gusta más que balance general. Acá los tienen de todas maneras los dos, balance general o estado de situación financiera. Acá. Y expresado en qué unidad de valor, pesos, dólares, como quieran. Activos, puede ser mayúscula, negritas, corto plazo, minúsculas, largo plazo o negritas también, otros activos o los intangibles como acabamos de ver ahorita, pasivo igual, pasivo corto, pasivo largo y diferido, otros pasivos si hubiera, total, pasivo y capital. Entonces, lo mismo que está aquí, que es lo del lado de la balanza, que son los activos igual a 100, tendrá que ser igual al total pasivos y capital, que es la suma de los dos. Ese es el cuerpo. Entonces, el encabezado va a ser este que está aquí. ¿Ok? Con esos datos que se necesitan. El cuerpo es todo esto, que es el contenido mismo del documento. Y el pie, pues es este que está aquí, que es quien autoriza y quien elabora. ¿Sí? Bueno, tenemos el cuerpo, tenemos el encabezado y tenemos el pie. ¿No? Esto, entonces, son 3 partes, ordenados de esa manera, grupos, subgrupos y cuentas, ¿no? Lógicamente aquí irían todas las cuentas, caja y así, ¿no? Como ya sabemos. Bancos, inventarios. La clasificación como cuentas por cobrar, como clásica. Aquí empecé con minúsculas, pues hay que empezar con mayúsculas, caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar. Después tenemos 2 formatos, eso no lo había comentado, para expresar un balance general, que es en forma de cuenta. En forma de cuenta es la ecuación que ya he estado presentando, que es activo es igual a pasivo más capital. Y tenemos en forma de reporte, que es un estado vertical. Este es un estado horizontal, ¿sí? Tenemos de este lado los activos y de este lado los pasivos y el capital. En el estado de reporte es un estado financiero completamente vertical
y tenemos activos menos pasivos igual a capital contable. ¿Ok? Bueno, ahí puse activos, pasivos, capital contable. Recuerden que todo lo estamos clasificando conforme a lo que nos marcan las NIF. Esto es muy importante. Los activos en función del criterio de disponibilidad, es decir, primero los más líquidos. Aquí escribo, por ejemplo, el efectivo es más líquido que las cuentas por cobrar y los pasivos en función de la exigibilidad. Pues los que tengo que pagar más rápido o más pronto, vamos a poner primero. Por ejemplo, los proveedores siempre los voy a tener que pagar en teoría antes que al SAT, antes que los impuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que hagamos estos estados financieros. Son 9:39. Igual ahorita puedo mandarles el archivo y lo hacen de tarea. Entonces, tenemos este de City Market, de Comercial Mexicana, tenemos este otro de City Market, aquí ya no tengo notas, ya nada más está el ejercicio. A ver, déjenme revisar, porque a veces escribo más cosas y ya no sé, pero sí nada más viene eso. Y en Superama, pues lo mismo. Entonces, la idea es hacer estados financieros de forma ordenada, conforme al formato, con estos datos, ordenar y pues, simplemente responder. Entonces, como quieran, los puedo dejar un momento para que trabajen con Comercial Mexicana, ordenando, o nada más lo hacen, lo envío ahorita al correo del grupo y empiezan a trabajar. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar un rato por equipo ahorita, discutir un poco, o envío archivo y comienzan a trabajar? Quiero enseñar otra cosa. ¿Qué prefieren? Yo propongo que Enviar archivo. Enviar archivo. Ok. Comercial, estoy abriendo otro archivo, pero estoy compartiendo otro documento que está con verdes y con amarillos, ¿no? ¿No, verdad? No. Ok. Muy bien, entonces. Una pregunta. Sí. ¿Dijo que hay que ordenar las cuentas? Sí. Ok. Ordenar las cuentas es ordenarlas o clasificarlas conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. O conforme a las NIF, todo lo que he estado diciendo, ¿no? Va primero caja, después va a bancos. Va primero caja, después va a caja chica, si es que hubiera, después va a bancos. Después es por orden en función de su disponibilidad. A eso me refiero. Sí, entiendo. Gracias. De nada. Estoy abriendo otro archivo. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, también tengo una junta ahorita. Entonces, pues lo que puedo hacer es aprovechar para que avancen, mandándoles esto. Se organizan por su cuenta y el miércoles, vemos resultados, ¿no? Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Okay. Pero este es un estado de resultados. Ya después vemos proveedor especializada. Ok. Es que quería mostrarles el balance ya terminado. Pero bueno, lo que quiero es algo así. Este es un estado de resultados, que con esto vamos a empezar la siguiente clase. Bueno, no con esta explicación. Este es un poco más pesado que el anterior. Entonces, bueno, lo que necesito, este es un estado de resultados, ya está hecho. Entonces, si se fijan, hablé hace rato de 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, para ordenar sus balances generales. Entonces, ahí pueden usar 2, por ejemplo. ¿Por qué 4 columnas? Aquí tiene una razón de ser por cómo se organizan las cuentas. Pero en el balance pueden poner una para las cantidades
primero caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, etcétera, y después una siguiente para la sumatoria de esas, y abajo pueden poner el total. En realidad, lo que dice mi primer curso de contabilidad es que abran una columna, la primera para que pongan las cantidades iniciales, caja, bancos, inventarios, etc. Las siguientes para que hagan la sumatoria de esas, y la tercera para que ya hagan la sumatoria de todos los grupos. Entonces, bueno, ahí como ustedes consideran. Lo que sí es importante es vayan formulando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en mi hoja de estado de resultados ya está formulada. Entonces, hay que ir formulando y para que vayamos teniendo los resultados. Todo está formulado. Aquí están las cantidades que suman, nada más. Acá está ya la fórmula, por ejemplo. Acá está ya la resta. Aquí está la suma, la resta de ventas menos el descuento sobre las ventas. Acá tenemos otra resta, acá ya está la resta, y así, ¿no? Hasta abajo. Entonces ya hasta abajo lo que tenemos es precisamente la pérdida del ejercicio, que tiene que ver con todo lo anterior. Si se fijan, tiene su pie, que es quien autoriza, tiene quien elabora, autorizan los accionistas, elabora el contador, y viene ¿cómo se llama? Lo que dije primero, el encabezado, que viene el nombre de la empresa, y viene todo el cuerpo. El cuerpo sería todo esto. ¿Listo, chicos? Sí. Profesora, entonces, ¿hacemos también el estado de resultados o nada más por ahorita nada más es el balance? ¿Cuál estado de resultados van a hacer? Bueno, el que mostró ahorita. Pero no tienes los datos, ¿o sí? No. Ah, bueno, entonces no. Vamos por pasos, ¿ok? Okay. Profesora, ¿el balance general puede ser de la forma horizontal o en forma de reporte? ¿No hay problema? No, si quieren, cuando llevan el curso de información financiera, sí tienen que hacerlo de las dos maneras, el vertical y el horizontal. Practiquen, si tienen tiempo, pues hagan los dos. En realidad se van a dar cuenta que hacen uno y el otro sale en automático, porque les va a faltar, si en uno es activo es igual a pasivo más capital, en el otro es activo menos pasivo es igual a capital contable, pues van a ver que sale de ahí mismo. La única ventaja de hacer los dos o practicar los dos es que en el trabajo final van a necesitar el estado financiero, el balance, en forma de cuenta. Entonces, no en forma de reporte, no en forma de cuenta. Entonces, pero para quienes no han llevado el curso, este curso, sí, yo sugiero que hagan los dos, tanto en forma de cuenta como en forma de reporte, para que practiquen y listo, ¿no? Yo sugiero, si el tiempo les da, que practiquen los dos. Les voy a mandar, son 3 ejercicios. Les mando los 3 ejercicios, practican los dos, y porque es el formato que van a necesitar para el trabajo final. Y ahorita nada más balance, estado de resultados, lo vamos a ver el viernes. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora. Perfecto. Bueno. ¿Este trabajo es individual o en equipo? No, yo creo que debe ser individual. Ok, gracias. De nada. Sí, profesora. Debe ser individual porque tienen que practicar, porque obviamente tienen que entender el tema para estar listos para la siguiente semana, que ya vamos a empezar a ver análisis financiero. Bueno, entonces envío más tarde la tarea. Son 9:47. Yo creo que ya no van a tener tiempo de hacer nada. No me preocupo por enviarlo ahorita. Tengo una junta y lo envío entonces más tardecito, por favor, muchachos. Que tengan buen día. Sí, profesora. Gracias. Igualmente, buen día. Igualmente, buen día. Hasta luego. Luego, buen día. Gracias.